Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Amén. Puede sentarse. En la noche del viernes estuvimos meditando la palabra del Señor bajo el tema tiempo para Dios. En esta mañana vamos a continuar bajo esa misma revelación con la que el Espíritu del Señor nos ha venido hablando. La noche del viernes el Señor nos hablaba de 2 hermanas, de Marta y de María. Marta, una mujer que no tenía tiempo para el Señor ni aún en su propia casa. ¿Usted sabe lo que es eso? No tener tiempo para el Señor ni aún en nuestra propia casa. Porque nota que no era que Marta se estaba quedando de ir a la sinagoga, de ir al templo o de seguir las multitudes que seguían al Señor. Marta tuvo el privilegio de recibir al Señor en su casa. ¿Usted sabe lo que es eso? Que el Señor decida no solo habitar en ti, en tu vida, en tu corazón. Que el Señor decida habitar en tu casa, en tu familia. Que el Señor decida habitar en el lugar donde tú labores, a donde Él te lleve. Y que queriendo el Señor que tú tengas tiempo para Él,
tú decidas ocuparte de todo lo demás e ignorarlo a Él. El Espíritu del Señor. El viernes nos hablaba, pero ustedes saben que esto que están escuchando no hizo parte de lo que Él nos habló. Porque Él me ha seguido hablando. ¿Cómo es posible que muchos en su casa no tengan tiempo para estar a solas con el Señor? ¿Cómo es posible que el día de un hijo de Dios, de un creyente, inicie sin haber estado primeramente en el secreto, en la intimidad, a solas con el Señor? Si así van las cosas, quiere decir que todo está mal. Porque una de las cosas que el Señor enseñó es que debemos tener ese tiempo de intimidad con Él. Él dijo de qué manera lo debemos hacer. Que debemos cerrar la puerta y quedarnos con Él a solas. Eso es intimidad. Y todo lo que nosotros hablemos con Él, lo que vivamos, lo que hagamos en el secreto, dice el Señor que luego se verá reflejado en lo público. Así que es una clara señal que cuando las cosas andan mal en lo público, escuche bien, y estoy hablando que andan mal, haciendo referencia que no es algo que Dios está permitiendo. Porque Dios no permite que nuestra vida espiritual esté mal. No vamos a decir, no, es que yo estoy frío, es que yo soy un carnal, un incrédulo, un mundano, porque Dios así lo está permitiendo. Por favor. Eso no es de Dios. Cuando nosotros en lo público estamos mal, es porque en el secreto, en la intimidad, también lo estamos. María era una mujer de intimidad, que cuando el Señor llegaba, se desatendía de lo que estuviera haciendo, de todo lo demás, para estar humillada a los pies del Señor. Cosa que a Marta le costaba hacer. No era que Marta quizás no lo quería. Era algo que le costaba. Cuando a ti te cuesta hacer algo, es porque sencillamente tú no lo has venido haciendo. Cuando tú no levantas tu rostro para mirar al Señor y tomas una decisión firme y radical, pase lo que pase, yo voy a reservar este tiempo para estar a solas con el Señor, y lo comienzas a hacer, va a llegar un momento en que eso para ti no va a ser una dificultad. Pero si tú eres de los que hoy lo haces y mañana no, y luego lo quieres hacer, ya no lo vas a lograr con la misma facilidad. Marta no tenía tiempo en su casa
para estar a solas con el Señor. Así hay muchos. Aún estando en su casa, no tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para abrir la Biblia, para leer, para meditar, para escudriñar. No tienen tiempo para alimentarse de la palabra de Dios. Muchos en casa no tienen tiempo para adorar al Señor. Ni siquiera tienen tiempo para escucharse una prédica del pastor Gustavo. No lo tienen. Porque están ocupados en muchos quehaceres. Desde que se levantan en otras cosas, menos pensando en el Señor. Y es lo que debería sucedernos. La Escritura dice en el libro de Isaías que Él guarda en completa paz aquel cuyos pensamientos en Él perseveran. Que tú te acuestes pensando en el Señor, que tú te levantes pensando en el Señor. Eso le cierra muchas puertas al diablo. El enemigo intentará ocupar tu mente, entrar en tu corazón, y no lo va a lograr. No lo va a conseguir. Porque tu mente está ocupada en el Señor. Tú te acuestas dándole gracias al Señor. Tú te acuestas adorándole. Tú te acuestas habiendo leído una porción de la palabra y te levantas de esta misma manera. Tu vida será distinta. Pero Marta se encontraba afanada y turbada, haciendo una cosa, haciendo la otra, al punto que se incomodó de ver a su hermana María haciendo lo que ella no podía hacer. Porque inicialmente no lo había querido. Lo que tú al inicio no quieres hacer, luego se te convierte en algo que no puedes hacer. No sé si me estoy haciendo entender. Porque el mismo enemigo toma lugar. Y entonces la batalla es mucho más fuerte. Así que Marta se incomodaba de ver a su hermana María rendida a los pies del Señor, mientras ella estaba atendiendo todos los asuntos de la casa. Porque hay gente que se incomoda cuando la casa está sucia, pero no se incomodan cuando ellos están sucios espiritualmente. Estamos acá. Hay gente que se incomoda viendo la casa desordenada, pero no se incomodan viendo el desorden espiritual que tienen en su vida, en su corazón. Hay gente que tiene que atender todo lo demás, porque todo lo demás no puede esperar, pero el Señor sí. La oración puede esperar, la lectura de la palabra puede esperar, la adoración a Dios puede esperar. Eso es un error. Eso es una equivocación. Marta le dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ella pensaba que el Señor le iba a dar la razón. Sí.
Ella pensaba que el Señor iba a estar de acuerdo con ella. El Señor jamás va a estar de acuerdo con alguien que no quiere venir a su casa, con alguien que no se quiere congregar. Y usted escucha a la gente justificando la razón por la que no se están congregando. Como que el Señor les va a dar la razón, como que Él va a estar de acuerdo con ellos. Gente que no se quiere forzar. Gente que no quiere dejar la rebeldía, la desobediencia, la carnalidad, la mundanalidad. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. ¿No te has dado cuenta que lo que tú estás haciendo es lo incorrecto? La equivocada eres tú. El tiempo que María está invirtiendo en mi presencia no es un tiempo perdido, como muchos creen, piensan, dicen. Piensan que lo que invertimos en el Señor, los segundos para aquellos que invierten solo segundos, los minutos. Quisiera decir las horas, pero seamos honestos. La mayoría del cristiano promedio está entre segundos y minutos. Ese es el tiempo que la mayoría invertimos en el Señor. Y Dios es tan bueno que aún los segundos y los minutos son recompensados por Él. Muchos creen que venir a la casa de Dios es perder el tiempo. Muchos creen que ayunar es perder el tiempo. Muchos creen que vigilar es perder el tiempo. Ese es un error. El diablo no quiere que lo sigas haciendo. El diablo quiere que te detengas. Y es tan atrevido que se atreve a creer que el Señor le va a dar la razón. No sé si me estoy haciendo entender. Pregúntale al pastor para que vea. Yo no sé por qué muchos con facilidad logran creer que hacer las cosas a la manera de Dios es estar mal. Escucha bien, eso les suele pasar a muchos que llegan a creer que hacer las cosas a la manera de Dios es estar mal. Y le citan a uno en la iglesia del primo, en la iglesia de la tía, en la iglesia de la amiga, como para hacerle ver a uno que está en un error, en una equivocación. En la iglesia de mi primo, de mi prima, las cosas se hacen así, 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 así. Estamos acá porque para ellos la manera de demostrar que estamos en un error es que hay iglesias de Dios que lo hacen de otra manera y allá mira cómo están de bien, tratando de hacernos
creer que estamos mal. El Señor le dijo: afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Necesitas descansar en mi presencia. Necesitas soltar las cargas. Cuando descanses en mi presencia, cuando sueltes las cargas, entonces vas a poder ver claramente. Vas a poder reconocer que estabas en un error, en una equivocación. Porque la gente, cuando está turbada, cuando está cargada, no ve con claridad. Muchos están tratando de solucionar con sus propias fuerzas lo que el Señor hubiese solucionado si tan solo se hubiesen rendido a sus pies, a adorarlo, a darle gloria, a darle honra, como nos enseñaba el Señor el miércoles acá cuando estábamos de ayuno. Contra Judá había salido una multitud bien grande. Los hijos de Amón, los hijos de Moab y los del monte de Seir, los sirios, habían venido contra Judá y contra Josafat. Y a Josafat le ponen en conocimiento que una multitud grande venía contra él. Y Josafat lo único que tuvo que hacer fue decirle al Señor: no sé qué hacer. Fue lo único. Josafat lo que hizo fue humillarse en la presencia del Señor. Josafat no dijo: vamos a ordenar el ejército, vamos a prepararnos para combatir al enemigo que viene contra nosotros. No. El enemigo trata de turbarte. Problema por aquí, dificultad por allá, para que tú no encuentres el camino, para que no llegues donde el Señor quiere que tú llegues y puedas descansar y entonces el poderse glorificar. El Señor no le dio la razón a Marta. ¿Por qué no se la dio? Porque no la tenía. El Señor jamás le dará la razón a una persona que está mirando las cosas desde su humanidad, desde su naturaleza carnal. El Señor jamás le dará la razón a alguien que está mirando las cosas con incredulidad. El Señor jamás le dará la razón a alguien que ha dejado de hacer lo espiritual primero para hacer todo lo demás. Lo primero es el Señor. Él es el primero, a Él es el primero que debemos buscar. A Él es el primero a quien debemos dar gloria, honra, alabanza, adoración. Y es para Él que debemos tener disponibilidad todo el tiempo. La que adoraba al Señor, la que se mantuvo dándole su adoración a Dios, dándole el primer lugar, fue la que ungió. Estamos acá. Fue la que ungió al Señor antes de que el Señor fuera crucificado. Antes de ir a la crucifixión, fue la que derramó sobre los pies del Señor aquel perfume de alto valor.
es de la que el Señor dijo que donde se predique el evangelio, se hablará de ella. Porque el que tiene tiempo para el Señor siempre tendrá tiempo para él. Porque el que se encarga de honrar a Dios, Dios se encargará de honrarlo a él. El que se encarga de servir a Dios, el Señor le servirá a él. Y ahora sí, venimos al pasaje que leímos en la mañana de hoy. De acuerdo a la cultura judía, hebrea, en aquella época, en los días de Jesús, cuando se organizaba una fiesta como la que vemos acá, una cena o una boda, ustedes leen que se habla de los convidados. Los convidados eran los que habían sido invitados. Pero ¿por qué se le llama convidados? Porque no era como se suele hacer en esta época. Y sobre todo de este lado. En lo que es Occidente. En aquella época solo se le ponía en conocimiento a la persona. Estoy organizando una cena. Estoy organizando la boda. En este caso, cuando se casaba el hijo, el padre decía: la boda de mi hijo. Inmediatamente la persona se le notificaba. La persona entraba en un tiempo de preparación. Por eso esta parábola hace referencia al regreso de nuestro Señor Jesucristo y cómo debe estar su iglesia. Luego que unos lo rechazaron, pero estamos nosotros a quienes se nos extendió esa gracia, esa misericordia, ese favor. Pero esa parábola no solamente nos quiere enseñar acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, acerca de lo que hizo el pueblo judío y de lo que se nos concedió a los gentiles. Esa parábola nos quiere enseñar mucho más. El hombre que organizó la cena puso en conocimiento de los que iban a estar en ella, de los que iban a participar. Ellos lo sabían, ellos ya tenían la notificación, el conocimiento. Y llegó el día, estamos acá. Llegó el día de la cena. Todo se preparó. Y aquel Señor envió por los convidados. La Escritura registra que al primero que le notificaron se excusó. Estamos acá porque eso es lo que dice el texto, que cuando el Señor envió por los convidados, todos se excusaron. Estamos acá. ¿Está hablando de qué? De excusas.
Y usted entiende lo que es una excusa. Es algo para quedar bien, cuando no voy a cumplir con algo que ya se me había notificado, en algo en lo que no debía faltar, en lo que no debía incumplir. La mejor manera de quedar bien es presentando ¿qué? Una excusa. Pero ustedes saben que el 90% de las excusas que las personas presentan cuando tendrían que cumplir con un compromiso, con una responsabilidad, ¿son qué? Mentiras. Son mentiras. No nos engañemos. Y me duele decirlo, pero de eso está llena la iglesia del Señor. De gente con excusas para no servir, para no hacer, para no cumplir. ¿Por qué se notificaba? Porque en el momento que todo estuviera listo, lo que la persona estuviera haciendo, escúchalo bien, tenía que soltarlo, tenía que dejarlo. Lo que la persona estuviera haciendo, tenía que esperar, porque ya se había hecho ¿qué? Un compromiso. Pero al primero que le notificaron, dijo que había comprado una hacienda y que tenía que ir a verla. Estamos acá. Yo quiero hacerle una pregunta a la iglesia, para ver si de pronto el que está un poco descabellado soy yo. ¿Quién compra una finca, una hacienda, un terreno sin antes haberlo visto? Usted puede tener mucha plata. A usted le han podido hablar. Pero usted, para hacer el negocio, usted tiene que ¿qué? Ahora, digamos que el hombre había comprado la hacienda. Eso quiere decir que no era cualquier negocio el que el hombre había hecho. Eso quiere decir que la razón de peso para no asistir no era cualquiera. Estamos acá. Pero el hombre tenía un compromiso. Y eso es lo que la iglesia debe entender. Que hay cosas que por muy importante por muy grande que haya sido la inversión, que por mucho que sea lo que esté en juego, si usted asumió un compromiso con el Señor, tenga en cuenta que el Señor es primero. No sé si me estoy haciendo entender. Así que no solo se está poniendo en juego, la salvación, porque las excusas pueden llevarnos a perder la salvación. Es lo que uno ve allá. Gente excusándose. Con el Señor. Una excusa aquí, una excusa allá, otra excusa acá. Horrible. Yo no sé si ellos están convencidos. A veces uno escucha unas cosas en el Señor que dan risa, pero ajá.
Ellos están convencidos de que el Señor está de acuerdo con ellos. No. A mí la Biblia me enseña que lo que hizo este hombre produjo disgusto, produjo molestia, no tuvo aprobación. Estamos acá, iglesia. Hay cosas que no van a tener aprobación en Dios. Usted lo puede maquillar de la manera como usted quiera. Usted lo puede presentar de la manera como usted quiera. Pero Dios conoce el corazón. Es una parábola. Pero a quien representas al Señor, el Señor no iba a saber lo que para la fecha del compromiso que tú asumiste con Él, para el cumplimiento de la asignación que Él te había entregado, se te iban a cruzar. Pero recuerda que eran ¿qué? Excusas. Porque si Él la compró sin haberla visto, ya estaba paga, ya era de Él, no podía esperar. Hay cosas que son tuyas que pueden esperar. Hay cosas que sí pueden esperar. Pero la gente le saca el cuerpo a lo de Dios. Anoche se me mojó una ropa, pastor. Puede esperar. Lávala cuando llegues de la iglesia. Es tuya. Si se te daña, es tuya. No sé si me estoy haciendo entender. Hay cosas que sí pueden esperar. Pero para quedar bien, dicen que eso no puede esperar. Cuando tú dejas todo para después, porque tú tienes un compromiso con el Señor. Estamos acá, iglesia. Pero muchos no lo hacen. Porque el que tiene que esperar es el Señor. Sí. Esa es la mentalidad que ¿qué? Que muchos tienen. Que el que tiene que esperar es el Señor. Ese es un error. Ya la hacienda era de Él. Él podía ir en la tarde, podía ir al día siguiente, podía ir a los 2 días, a los 3 días. Y cumplía al Señor. Y aquello que tenía seguía siendo de Él. Luego viene un segundo. Cuando llega el siervo de aquel señor a notificarle que ya la cena estaba lista. Entonces dice que había comprado unas yuntas de bueyes y que tenía que probarlos. Ese es otro cuento. ¿Quién compra un carro sin haberlo probado? Si es de segunda, si ya es usado, tuvo que haberlo visto. ¿Es así o no es así? Una moto, para saber si de verdad funciona o no funciona, si lo están estafando. Pero recuerda que eran ¿qué? Excusas. El domingo es que muchos van a lavar la moto. Sí, es que van a llevar carro donde al taller donde el mecánico. Porque no tengo otro día, pastor. Porque no tengo otro día. O los miércoles. La pastora está cansada de decirlo.
citas médicas. No vienen a los ayunos y el día que venían, ese día tenían cita médica. ¿Qué se puede imaginar eso? Precisamente el miércoles que venían, cita médica. Excusas. Había comprado unas yuntas de bueyes y las iba a probar. Había pasado lo mismo. Ya los bueyes eran de él. Ya los había pagado. Pero como el punto era que él tenía que quedar bien. Eso es lo que muchos suelen hacer acá. Usted no sabe cuánta gente endemoniada que se han rebelado, se han rebeldizado y han comenzado a murmurar para no quedar mal ellos. Entonces dejan a los demás mal. Ellos cuentan las cosas a su manera y se muestran como los inocentes, como las mansas palomas, como los que nunca hicieron, como los que nunca dijeron, como los ultrajados, los maltratados, los atropellados. Sí, que a ti te dan ganas como de adoptarlo y llevártelo para tu casa. Sí, tú le crees así si no tienes el discernimiento. Porque supo aquel señor que todo lo que le estaban diciendo era solo excusas para quedar bien. Porque al Señor no lo engaña a nadie. ¿Quién engaña al Señor? Usted puede quedar bien delante de toda la iglesia, pero ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás delante del Señor? Así que no quedó bien. Él debió de haber dejado a los bueyes esperando, pero no dejar esperando al Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay momentos en que tú tienes que tomar la decisión. Vas a tener que dejar esperando algunas cosas, pero no dejes esperando a Dios. Porque Él preparó el momento. Él preparó el lugar. El Señor a las 5 de la mañana esperando a muchos cuando dicen que apenas están en el primer sueño. El Señor esperándolos el domingo en la iglesia, el Señor esperándolos el miércoles en el ayuno, el Señor esperándoles el miércoles en el estudio, el Señor esperándoles el viernes en el servicio de avivamiento y milagro. Pero ellos, que espera el Señor. Qué tristeza que muchos dejan al Señor esperando, porque no tienen tiempo para Dios. Y finalmente llegó el último, el que dijo que estaba ¿qué? Recién casado, que se había acabado de casar, que debía cumplir su deber conyugal. Tengo mi esposa que me dice: papi, ¿cómo así que te vas para la iglesia? Mira cómo está el día lluvioso. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Excusas. Oye, esa era su esposa, que lo puede esperar, que él puede cumplir a Dios si ella no quiere venir, porque ese es el otro detalle, para no decir otra cosa. Que si la esposa no viene, entonces él no viene tampoco.
Si tú no vas, yo no voy. ¿Usted puede creer eso? La salvación es individual. Duele decirlo, pero estarán dos juntos. El uno será tomado. Es triste que se quede la esposa, no. O es triste que se quede el esposo. Pero para que se queden los dos, ojo con eso. Si tú te quieres quedar, quédate tú. Pero yo no me quedo. La excusa de este tercer convidado. Oye, la prioridad fue para ellos. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que el Señor pensó primero en ti. El Señor te miró primero a ti. Tú fuiste el primero al que el Señor le extendió la invitación. Fuiste de los primeros a los que el Señor escogió para que te sentaras a la mesa con Él. Ustedes que están acá, ustedes son de los primeros que el Señor congregó en este lugar. A los que el Señor ha querido entregarles todo lo que Él quiere hacer con este ministerio. Pero ¿saben lo que está sucediendo con muchos? No tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para venir al servicio dominical. No tienen tiempo para venir al ayuno. No tienen tiempo para venir a la oración de 5 de la mañana, que por la misericordia de Dios mañana continuamos. Sí. Los que creyeron que habíamos finalizado el viernes, no hemos finalizado. Mañana continuamos. Sí, ese es el Señor. Mira cómo es la misericordia de Él para contigo, que te está dando nuevamente la oportunidad de que no te quedes ni un día. Iglesia, ellos tres fueron los primeros. Bueno, se mencionan tres, pero la Biblia dice que fueron muchos. Y todos resultaron con excusas. Eso indignó al Señor. Pero el Señor dijo: la cena se va a llevar a cabo. La comida que he preparado no quedará servida. Lo que yo he determinado hacer en este lugar, lo que yo he determinado hacer con este ministerio, lo que yo he determinado hacer con esta iglesia, yo lo voy a hacer. Si los primeros a los que yo convidé, a los que yo les asigné, a los que yo llamé, no lo tomaron, no lo quisieron, lo rechazaron, lo voy a hacer con los que están llegando, lo voy a hacer con los que van a llegar, lo voy a hacer con los que sí se van a dejar usar. Hay gente con la que el Señor no va a entrar en contienda, en polémica, porque ellos mismos han rechazado lo que Él les ha querido dar. No tuvieron tiempo. Entonces el Señor manda que salgan a las plazas, a las calles, y traigan a los pobres, a los ciegos, a los mancos, a los cojos. Gente que sí va a valorar lo que el Señor les quiere entregar. Porque cuando la gente tiene mucha ocupación, estoy ocupado en mi empresa, estoy ocupado en mi negocio, estoy ocupado en mis asuntos personales, yo no estoy para estar perdiendo el tiempo. Ojo con eso.
Por eso es que el Señor escoge de lo vil y de lo menospreciado. Tenga mucho cuidado con menospreciar lo que el Señor le está dando. Organícese. Organice su agenda. Y tenga disponibilidad para Dios. Estamos acá. Tenga disponibilidad. Señor, cuando tú quieras, como tú quieras y donde tú quieras, cuentas conmigo, Señor. Eso es lo que el Señor espera. Que tengamos tiempo para Él. Porque lo de Dios no se va a detener. Porque lo de Dios no se va a cancelar. El Señor dijo, la boda no se, la cena no se cancela. La cena no se cancela. Porque hay gente que creen que si no están ellos, estamos acá. Si yo no estoy, la cosa no queda buena. Olvídate que el único indispensable aquí es el Señor Jesucristo. Es su Espíritu. Si el Espíritu está, todo va a pasar. Si el Espíritu está, nada va a faltar. Si tú no estás, pero si el Espíritu está, todo va a pasar. Así que reserva tiempo para Dios. No tengas más excusa. Saca tiempo en tu casa. Saca tiempo en el trabajo. Saca tiempo donde estés. Y ten la disponibilidad para venir a su casa. Iglesia, el Espíritu Santo nos está hablando. Desde hace días lo he venido anunciando porque lo ha puesto en mi espíritu. El Señor no quiere que terminemos el año de cualquier manera. Él quiere una iglesia en movimiento. ¿Qué es lo que vemos? A los siervos de este Señor salir a traer. Porque la cena se iba a llevar a cabo. Y aunque ellos vieron que ya había sido muchos los que habían llegado, Él tuvo que decir, vayan y fuércenlos a entrar, porque mi casa se tendrá que llenar. El Señor anda buscando siervos que se levanten a hacer la obra que Él nos está confiando. Ya es tiempo de comenzar a traer a ese amigo, a ese vecino, a ese pariente cercano y lejano. Ya es tiempo de comenzar a hablarle a esa gente que no le hemos estado hablando del amor del Señor y de invitarlos a la casa de Dios. Porque el Señor quiere hacerlos partícipes de la bendición que nos está dando. Dale fuerte el aplauso al Señor. Adora a la iglesia. Adora a Jesús en esta mañana. Dale gloria. Dale honra. Dale alabanza y dale adoración.